¿Cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. ¿Cómo están? Bueno, continuamos con la teoría sin nada más que decir. Vamos con el video. No soy dueño de los personajes de Naruto, siendo propiedad de Masashi Kishimoto, ni tampoco el fic es mío, siendo propiedad de Manstein 1943. Link de su Wattpad en la descripción. Capítulo 20, POV normal. Camino, Ciudad Típoca. Tras derrotar y destruir al ejército del remanente imperial al mando del cuarto hermano, ya habían pasado 1 año y medio. Desde entonces las huestes del emperador Naruto y la emperatriz Tayuya no pararon de incrementarse, multiplicándose hasta un número que el continente elemental nunca había visto en su vida. Con incremento de sus fuerzas armadas, las legiones de Cíclopes aumentaron de tamaño, pasando de estar compuestas por 10.000 soldados a pasar a formarse por más de 20.000 efectivos. Incluso algunas crecieron hasta llegar a los 30.000 soldados. Con el crecimiento de sus tropas de tierra también creció su armada imperial, pasando a contar con centenares de acorazados clase Arrowor y otro tanto de cruceros clase Interdictor. Para obtener esa inmensa flota que conquistaría el espacio, forzó a los pueblos derrotados, sobre todo a los prisioneros de guerra, a ser parte de una mano de obra forzada que maximizó la producción hasta un punto monstruoso, que hubiera asustado de gran manera a la antigua Confederación de Sistemas Independientes en sus tiempos de producción masiva de droides de combate para enfrascarse en su guerra contra la extinta República Galáctica. Eso sirvió para que después de más de 1 año, casi 2, la campaña de conquista de la galaxia comenzase con un poderoso e impotente discurso de nuestro protagonista a sus huestes desde la capital del Imperio Sith de Naruto Uzumaki, en Uzushigakure no Sato. Eso consiguió llenar de ganas y energías a sus inmensas huestes que, movidos por la emoción y la euforía que irradiaba y contagiaba su señor, se dispusieron en formación para partir a cualquier rincón que les mandasen para conquistar las tierras en nombre de su emperador. Al mismo tiempo que las flotas partían del continente elemental, su mundo natal había cambiado por completo. Ya no se parecían en nada a lo que antiguamente fue esa amalgama de países dirigidos por daimyos que lanzaban a sus huestes de milicianos y samuráis, complementados con las aldeas shinobis, que libraban luchas entre otros estados para incrementar sus territorios. Ahora era un planeta con una pujante y creciente industria que ayudaba a una economía que no paraba de crecer a niveles monstruosos, multiplicando su riqueza hasta cotas nunca antes vista e incapaces de haberse soñado. En poco tiempo centenares de miles de campesinos que se morían por sobrevivir en tierras gobernadas por sus señores feudales pasaron a engrosar parte en la industria y otros sectores que les generaron un nivel de vida que nunca soñaron, garantizando de esa forma la supervivencia de su familia y la continuación de sus familias. También a la antigua administración corrupta, o en su gran mayoría corrupta, de las naciones fue sustituida por una administración importada desde la capital que puso de patas arriba todo lo que se conocía en casi todo el planeta. Ahora se redujo y modernizó la administración y se impulsó un plan para que la cantidad de papeleo y movimientos burocráticas fuesen los menores y justos posibles para que no supongan una gran carga a la hora de gestionar el incipiente imperio galáctico que comenzaba a crear y entretejer su emperador. Las regiones se pacificaron por completo y se impuso la bota de hierro de sus tropas para detener cualquier intento de insurrección civil de cualquier índole. Poco le importaba que fuesen protestas pacíficas o violentas. Tenían que ser suprimidas con la misma fuerza para transmitir el mensaje que se quería. Que en el imperio de Naruto Uzumaki no se admitía la disidencia. Además, para tener conectado por completo al planeta, nuestro protagonista programó y puso dinero encima de la mesa para crear un programa de infraestructuras realmente ambicioso para crear una red de carreteras y barcos que no dejasen incomunicado ninguna parte del continente elemental. Y por si acaso, previendo posibles disputas que se mantendrían por su gobierno, el emperador creó un órgano parecido a un parlamento en el cual se reunían representantes de todos sus territorios. La misión de esos diputados era informarles sobre los problemas de sus súbditos y seguidamente solucionarlos. Su plan en realidad era mantener controlada a todos los nobles y políticos en su territorio, y los muy idiotas se lo tragaron. Los más inocentes pensaron que el emperador se preocupaba por su pueblo a nivel de generar un parlamento para escuchar sus penurias y ponerle solución, sin ver que en realidad allí iban la gente con más poder y que poco le importaba a sus ciudadanos, ellos solamente querían tener una parte más grande del pastel.
Mientras que, por otro lado, los más corruptos y desleales pensaron que de esta manera podrían controlarlo y tener las riendas del imperio que acababa de nacer, pero no sabían que habían caído en la trampa de Uzumaki, que, complacido por ver a todos sus posibles problemas dominados y destruidos, sonrió para sí mismo cuando la popularidad en todo su planeta creció hasta punto de eclipsar por completo a sus gobernadores regionales o locales. La imagen que estaba dando era que se preocupaba más que sus propios señores, por lo tanto, depositaron una fe ciega en Naruto que no dudaría en aprovechar hasta el final. Rápidamente de eso y ya iniciada su campaña de conquista galáctica, sus primeros pasos fue comenzar a colonizar los planetas de su alrededor, inhabitados y sin explotar, cosa que acabaría en poco tiempo con la llegada de los primeros miles de colonos del continente elemental que comenzaron a construir los primeros asentamientos de una próspera y una sociedad, lejana en distancia a la de su antiguo planeta. Desde ese entonces la colonización había subido como la espuma, al igual que el incremento poblacional de su gente, que solamente en un año de paz desde la última guerra en el continente elemental ya habían nacido más de 500.000 de Ino solamente en Ino-Kuni, una cosa que no se veía desde hacía mucho, mucho tiempo atrás. Seguidamente, las flotas de guerra imperiales marcharon y comenzaron sus campañas de conquista en los mundos cercanos que se sabía de ya estar asentada una civilización. Esos actos fueron posibles gracias al conocimiento que, erróneamente, el cuarto hermancero se había traído consigo al planeta que pensaba conquistar y comenzar de cero un imperio. Trajo al continente elemental toneladas de información que fueron recopiladas en una gran biblioteca, erigida en poco más de 2 meses en Uzushigakure no Sato, conocida como la Gran Biblioteca del Saber por el conocimiento que traían esos holocrones y hologramas incautados del cuarto hermano. De esta manera consiguieron saber muchas rutas y planetas. Los sistemas fueron cayendo uno tras otro, casi sin oposición. Pero mientras las tropas se elevaban por los ánimos por las grandes conquistas en poco tiempo, Naruto, Tayuya y sus generales sabían que lo que se habían encontrado era poco para demostrar ser el gran poder de la galaxia. Solamente se toparon con pequeñas civilizaciones que se encargaron de moldear a su placer y que, aunque presentaban resistencia contra el invasor, no duraban mucho antes las armas imperiales, el verdadero poder y peligro se situaba mucho más lejos, a muchas lunas de distancia. Los almirantes al cargo de las armadas y los generales al mando de los ejércitos tenían conocimiento de la historia de la galaxia que compartían con el resto de sus pobladores gracias a los holocrones del cuarto hermano, por lo tanto, conocían a la República Galáctica desde sus primeros andares hasta su caída a manos del emperador Palpatine. De los distintos imperios Sith que intentaron conquistar la galaxia entera y deshacerse de la molesta república que impedía su expansión. De personajes como Revan, Bastila Shan, Anakin Skywalker, Darth Vader o Exar Kun. De pueblos como los terribles y fascinantes Mandalorianos, dirigidos por su señor Mandalore, destacando personado como Mandalore el Primero, Mandalore el Conquistador o Mandalore el Máximo, con este último poniendo de rodillas a la República antes de ser derrotado por Revan. También lo que consiguieron gracias a la información dada por el Inquisidor fue conocer distintos planetas de toda índole, destacando uno que generó gran interés en Naruto: Kamino. Ese planeta había producido él solo a todo un ejército clon para dotar de uno a la República Galáctica en la que sería su última guerra antes de sucumbir por las intrigas políticas del Senado Galáctico. Nuestro protagonista veía un potencial inmenso a dicho planeta y sistema, por lo tanto, al estar en el borde exterior de la galaxia y al haber perdido gran parte de su importancia de la que una vez gozó, sobre todo tras su infructífero intento de rebelión al armar un ejército clon para liberarse del yugo imperial, pensó que era un buen objetivo por el que comenzar a ser conocido y tener un puente para comenzar una conquista en ese sector y penetrar más adentro. Para la tarea de conquistar Kamino había desplazado al conocido como 4T ejército, compuesto por 5 legiones Sith, totalizando un total de 150.000 Sith Troopers, y acompañado de 4 brigadas de shinobis y 10 brigadas de samuráis, una carne de cañón perfecta pero que estos no lo sabían. También se movilizó a la 3R flota, formada por 50 acorazados clase Arrower, 80 cruceros de batalla clase Interdictor y 20 cruceros de batalla clase Centurión, totalizando unas 100 naves de guerra dispuestas para invadir el planeta y el sistema entero sin oposición alguna. Ellos conocían el panorama político que sucedía después de la caída del Imperio Galáctico, por lo tanto, aprovechando la inestabilidad política se lanzaron como una manda de lobos sobre su presa, con su dentadura engullendo sistemas sin muchos problemas, salvo por alguna que otra batalla que había supuesto alguna que otra distracción momentánea.
Al mando de ese poderoso ejército de invasión estaba Tsuchikin, la mejor amiga de la emperatriz y una comandante consumada en múltiples campañas exitosas. Ella desde que fue revivida sufrió entrenamiento que la cambió por completo. Ahora parecía una máquina de matar sin sentimientos durante la batalla, todavía peor que cuando era shinobi de Otogakure, y un pequeño resplandor de una pequeña bondad en cuando estaba con su querida Tayuya. Todavía recordaba el terror y las penurias que pasó durante el tiempo que estuvo presa de Kabuto, pero esos recuerdos la habían ayudado a fortalecer una armadura casi impenetrable a nivel mental, siempre superada por su señora Tsuchikin. Que los hombres estén listos para el asalto. Ordenó la comandante al mando del 4T ejército a su subordinado que comandaba la flota mientras se marchaba para reunirse con sus tropas. Después de llegar a su destino, entró en un transporte junto a sus soldados y partió a la batalla. Lo que le había sorprendido un poco fue encontrarse el planeta en medio de una gran batalla. La principal ciudad Típoca, estaba convertida en un torbellino de muerte y sangre, nada parecido a lo que se esperaría encontrar de un planeta que se caracterizaba por la clonación. La mayoría de lugares estaban envueltos en combates entre antiguos soldados de asalto, restos de un imperio que se caía a cachos desde hacía varios años, y una remesa de soldados clon con armaduras de fase 1 y 3, destacando estos últimos con una unidad que portaba una armadura blanca con líneas azules oscuras y faldones que no los hacían distinguir si no fuese por las sombras que llevaban, de variados colores pero siempre destacando el azul oscuro por debajo de otro, que daba a entender el rango. Al parecer los habitantes del lugar habían planeado otra rebelión contra el imperio, ahora en su lecho de muerte, que intentaba reclutar un ejército clon a la fuerza. Tsuchikin. A todas las unidades. No tengáis piedad con ninguno. Ordenó Kin a sus hombres mientras desembarcaban. Por todos los lugares posibles, superando las débiles líneas de defensa imperiales que se vieron sorprendidas por ese ataque sorpresa, y, seguidamente, marchando contra los soldados clon que se vieron rápidamente superados por el ataque inicial, viéndose obligados a ceder terreno y tomar posiciones más atrás para intentar detener el avance invasor. En el cielo surgió la flota imperial al mando de Tsuchikin, que despedazó los restos de la flota imperial que dominaba el planeta, y comenzó un intenso bombardeo que azotó todo el campo de batalla, acompañado del ataque de miles de escuadrones de cazas y bombarderos que dieron soporte al ataque de sus compañeros en tierra. A la cabeza de una columna de cientos de Sith Troopers estaba Kin, con una armadura negra que le guarecía todo el cuerpo de cualquier posible daño, incluido blaster, con una hombrera de colores rojos oscuros y azules neutros que le daban el rango de comandante del 4T ejército, y empuñando una katana en mano y una pistola blaster en la otra. Rápidamente cargaron sobre un pequeño destacamento de Stormtroopers que se encontraba en un estado deplorable. Solamente contaban con un tercio de sus efectivos teóricos, y habían comenzado la batalla con la mitad de los que quedaban con vida. Sus órdenes habían sido mantener el puente que conectaba con el pasillo directo hacia la sala de clonaciones, pero les había sido imposible enfrentarse a tantos clones que les superaban en número, que conocían el terreno y que maniobraban con tácticas que les destruyeron en pocos minutos. Los imperiales intentaron oponer alguna resistencia, movilizando a parte de sus pocos soldados a detenerles, pero fueron rápidamente fulminados y exterminados, junto al resto de la unidad, para pasar sin más dilación contra las tropas de soldados clon que luchaban delante suyo, que al verles se detuvieron al no reconocerlos como enemigos. Capitán Clon 145. Alto ahí. Identificados. Le bramó un capitán clon con una armadura de fase 1 con rayas rojas, notándose su rango interior a comandante pero superior a teniente. La comandante del 4T ejército levantó una ceja cuando notó cómo el soldado intentó ordenarle a un superior información, por lo tanto, sin más dilación levantó su pistola blaster, le apuntó sin muchos esfuerzos, y disparó directamente en la cabeza, asesinándolo sin muchos problemas. El cadáver del soldado se precipitó enseguida al suelo, chocando con él con un ruido sordo. Tsuchikin, matadlos a todos. Dijo con una voz tranquila para que seguidamente sus hombres comenzasen a abrir fuego e ir exterminando a los soldados que tenían delante. En pocos minutos el lugar estaba despejado y nuevos transportes descendían para nutrir a su fuerza de tropas frescas para continuar con el asalto y toma de la capital. En estos momentos todas las ciudades de camino estaban siendo asaltadas sin piedad, no importaba si masacraban a los civiles por el camino. El objetivo son los caminoanos que dirigen este complejo de creación de clones, por lo tanto, si encontráis por vuestro camino alguna unidad de soldados clon como esta
Bueno, enseñadles el poder del Imperio Sith de nuestro emperador es Naruto y Tayuya. Su voz traspasó el terreno y alcanzó hasta el último soldado nuevo que se unía al frente. Posteriormente las diferentes unidades de Sith Troopers se concentraron y lanzaron un poderoso ataque que daría un serio baratal cero a las defensas kaminoanas, que siendo superadas una tras otra, parecía que en cierto momento su ejército de clones sería desintegrado en cualquier momento. Cada cierto momento iban enviando clones de refuerzo que terminaban de ser entrenados y se unían a la defensa desesperada que montaban sus hermanos. Pero daba igual, la batalla ya estaba ganada tras un concentrado embate de enemigos al mando de Tsuchikin, que consiguieron llegar hasta el mando central, donde se encontraban los kaminoanos dirigiendo a su ejército, rectificados en sus planes por clones comandantes que intentaban por medidas en contra del avance invasor. Lamasu. ¿Cómo os atrevéis a invadir mi planeta e instalaciones de clonación? ¿Quién os habéis creído que sois? Preguntó el primer ministro de Ciudad Típoca mientras se lanzaba a un duelo de miradas y voluntades contra Tsuchikin, que finalmente ganó la Kunoichi tras enviar una parte de su chakra e instinto asesino como advertencia para que se callase. Tsuchi. Desde este mismo momento Kamino y su sistema entero queda bajo la protección del Imperio Sith de Naruto Uzumaki. Mi emperador está muy interesado en la clonación, ministro Lamasu, por lo tanto, espero que su inteligencia le ayude a mantenerse con vida y servir a los intereses del nuevo poder en la galaxia. Le respondió Tsuchikin mientras ordenaba a sus hombres exterminar a los clones cercanos, orden que acataron sin mucho esfuerzo. Podía ser que en algunos sectores los soldados clon les supusieran un problema para sus hombres, y no esperaba menos la comandante del 4T ejército. Ella también estaba interesada en obtener un ejército clon que sirviese como apoyo a su ejército o formase parte de él como unidades de élite. Lo mejor que había sido de la batalla de Kamino fue la resistencia clon que, aunque finalmente cayó en su gran mayoría con su arrollador avance, no vino con un coste en bajas realmente bajo. Por el momento sus subordinados contabilizaban ya la pérdida de alrededor de 40.000 efectivos junto a todos los samuráis a lo largo del planeta. Pero lo importante que 1 o 2 días el planeta y el sistema Kamino serían suyo. POV Normal Mundos del Interior, Sistema. Coruscant. Coruscant era un planeta inmenso, rico y poderoso. Él había sido la sede del poder de la República Galáctica desde hacía milenios hasta su caída, al igual había pasado al Imperio Galáctico desde su inicio hasta su desmembración entre los distintos señores de la guerra que componían ante las esferas de poder, refugiándose ahora en el borde exterior y otros rincones de la galaxia, intentando resistir y recomponerse tras su apabullante derrota ante la alianza rebelde que había conquistado el poder. Entre la multitud de edificios que campaban a lo largo y ancho del planeta capital de la nueva república, emulando a su predecesora, destacaban el antiguo Senado Imperial, antaño sede del poder legislativo de la república, que recientemente había sido reformado, para albergar a las instituciones neorepublicanas y devolviéndole al imponente y majestuoso edificio su antiguo poder, aunque estaba todavía en medio de la transición a una democracia tras el suspenso de los poderes del Senado Imperial por decreto del emperador Palpatine hacía más de una década, dejando a los representantes de los distintos mundos que abarcaba el imperio como meras piezas decorativas que no influían absolutamente en nada en el rumbo que tomaba el sistema político en el cual participaban. Básicamente ellos solamente estaban para aparentar hacer algo mientras el emperador hacía y rehacía las leyes a su gusto. En el nuevo Senado de la nueva República se quería aglutinar a todos los sistemas de la antigua República que sucumbió ante los problemas internos y los desastres de las guerras clon. No obstante, y en honor a la verdad, era más sencillo decirlo que hacerlo. Por un lado estaban los antiguos representantes imperiales, corruptos hasta la médula, que no querían abandonar su escaño para no parar de recibir su sueldo debido a no hacer absolutamente nada y vivir una vida plena y sin problemas. Allí estaban representados todos los mundos, los que apoyaron a la rebelión desde el inicio y se fueron uniendo paulatinamente avanzaba la guerra civil galáctica y los que siempre declararon su lealtad al imperio sin importar los problemas que padeciese, aunque los primeros fueron quitados los que estuvieron y fueron colocados títeres sin problemas para intentar mantener una imagen de unión de cara al público de la capital y el imperio. Eso era un verdadero problema al encontrarse gente con bastante influencia capaces de montar un ejército de la nada y levantarse en armas contra la nueva república, cosa que los rebeldes no querían por suponer un alargamiento de una guerra ya terminada.
Pero el peligro allí estaba ahí, por mucho que no les gustase, necesitaban una parte de esos senadores para mantener la tensa paz que imperaba en la galaxia para poder reconstruir la república y los mundos afectados por la guerra. Y por otro lado se encontraban los rebeldes, ahora republicanos, que intentaban de cualquier modo posible reconstruir y renacer las instituciones anteriores al Imperio Galáctico para rápidamente realizar unas elecciones al Senado y comenzar con una nueva constitución y que el proyecto por el cual muchos miles de personas habían sacrificado su vida había valido la pena y no se corrompiese nada más comenzar. Sin embargo, había un problema también dentro del bando republicano o rebelde, como eran llamados por los antiguos aliados y apoyos del Imperio. Algunos de ellos, liderados por la princesa Leia Organa, hija de Anakin Skywalker y Padme Amidala, no quería oír de ningún pacto con los antiguos imperiales. Ellos habían sido derrotados en la guerra civil y habían hecho sufrir a la galaxia durante décadas y, por lo tanto, darles, aunque sea, alguna concesión o poder era un insulto para lo que habían derramado tanta sangre. Este problema interno ocasionó grandes disputas y debates dentro de la Alianza Rebelde, incapaz de llegar a un acuerdo entre ellos, y haciendo peligrar la nueva república al ver que si ellos mismos no podían conseguir un consenso, no podían llegar a gobernar la galaxia. Por esa razón Mon Mothma, antigua senadora del Senado Galáctico de la República y líder de la Alianza Rebelde, impuso su opinión y decidió dar algunos indultos aparte de los apoyos imperiales, los que no habían hecho mucho daño y dado problemas a la causa rebelde, que quedarían en el nuevo Senado para redactar la nueva Constitución y representantes para mantener la débil paz dentro del seno de la nueva república. Para Leia eso era algo intolerable, pero entendía el movimiento de la que podía decir su mentora en el arte de la política. Solamente estaba intentando ganar el máximo tiempo posible para descabezar luego a los pocos líderes imperiales dentro del Senado Galáctico. Con eso decidido se fueron a sentar y pactar los pocos líderes y rápidamente se fueron a elecciones en las cuales los antiguos rebeldes ganaron de manera apabullante, casi consiguiendo el 65% de los escaños, mientras que el resto se lo quedaron los imperiales, viendo qué hacer con la reducida influencia que les quedaba en el Senado. Con esa mayoría absoluta más que holgada, los representantes votaron de manera casi fanática a Mon Mothma como primera canciller de la nueva república. Seguidamente de ello la líder de la nueva república como primeras directrices fue intentar quitar a los remanentes del Imperio Galáctico que todavía no aceptaban a la república como nuevo gobierno imperante en la galaxia de sus sedes de poder. Primeramente lo intentó por la vía diplomático, luego, tras el fracaso de las negociaciones casos directamente los oficiales y cargos imperiales ejecutaron a los diplomáticos. Sin dejar que hablasen, ordenó el envío de tropas para liberar dichos mundos. En algunos otro de sus movimientos políticos fue el lavado de imagen que realizó sobre la antigua orden de los caballeros Jedi, para dejar que la gente de la galaxia pensase que eran asesinos y traidores de la República cuando nunca lo fueron. Esa táctica le costó bastante poder e influencia política, pero pudo, al menos, rescatar del pozo negro del olvido a personajes como el maestro Yoda, el maestro Obi-Wan Kenobi, el maestro Mace Windu o el caballero Jedi Anakin Skywalker, todos héroes de las guerras clon que defendieron con todas sus fuerzas la república de la amenaza de los separatistas. Que esas figuras apestadas por la población fueran de nuevo admiradas por los ciudadanos fue una gran victoria para los que apoyaban que la Orden Jedi nunca tuvo planes de conquistar la República Galáctica, pero los que conocieron antes del ascenso del Imperio a los Jedis sabían que otros muchos como Shaak-Ti, Ki-Adi-Mundi, Plo Konoha y la Secura fueron grandes caballeros y maestros, igual de relevantes e importantes que recordar, pero no se podía tener todo al mismo tiempo. Igualmente con todas esas reformas, el nuevo gobierno reformó la fiscalidad y cemento en Misaip, 30 ideal para losas, columnas y todas las estructuras de tu construcción, porque te ofrece la mayor resistencia, trabajabilidad y durabilidad. La administración para hacer realmente eficiente a la República. Rápidamente esos cambios tuvieron efectos en una mayor recaudación e ingresos en las familias, por lo tanto, la popularidad de Mothma creció como la espuma, eclipsando a todas las demás personas que tuvieron algo que ver en la caída del imperio, sin contar a los hermanos Skywalker. Además, la gente la adoraba porque con ella finalmente la guerra civil galáctica había acabado y la paz había vuelto a todos los mundos, salvo por los pocos focos de existencia de los imperiales que van cayendo uno tras otro sin mucho esfuerzo. Bajos fondos de Coruscant mientras en esos momentos se estaba realizando una reunión dentro del Senado para decidir qué hacer con el Palacio Imperial, residencia del emperador.
Palpatine en Coruscant mientras se encontraba en la capital, ya que algunos querían que ella se quedase como residencia personal el poderoso, imponente y rico palacio, pero ella junto a sus partidarios querían que volviese a ser la sede de la Orden Jedi, como antaño fue en los tiempos de la República, un hombre de estatura media, ojos marrones y su cuerpo completamente cubierto por un traje negro y capucha y capa oscuras, se dirigía a una esquina de los bajos fondos de la capital galáctica. Él era uno de los tantos espías que tenía Naruto repartidos por toda la galaxia con el objetivo de informarse de lo que estaba ocurriendo en cada rincón de su nuevo y creciente imperio Sith. Por el momento ya se habían tomado números 0S mundos y sistemas del borde exterior, estrangulando lentamente el poder de los Ut ante la caída y muerte de Jabba. Sin su líder para dirigir un imperio criminal como solo él sabía hacerlo, las distintas familias y facciones dentro de la familia Ut comenzaron a enfrentarse entre sí para apoderarse del imperio para gobernarlo ellos mismos. No obstante, lo que parecía en sus mentes un plan sencillo y que no duraría mucho, con un par de ataques y demostraciones de fuerza que asustasen al resto de pretendientes, se transformó en una guerra encarnizada que arrasaba y destruía el borde exterior. Nunca se había visto que una región de la galaxia se pudiese desangrar y destruir de tal manera en muy poco tiempo, en unos pocos meses, casi un año, desde la muerte del poderoso y temido Jabba el Hutt su imperio se había convertido en un caos absoluto de decenas de miles, sino decir centenares de miles de mercenarios. Se desparramaban sobre los distintos mundos de otros Hutt y los dejaban en ruinas. Esa situación de inestabilidad política fue aprovechada por el imperio Sith de Naruto Uzumaki para avanzar sin mucha resistencia por el borde exterior, dominando sistema tras sistema hasta apoderarse de un nuevo considerable de mundos, capaces de desvelar su presencia. Cemento Emisaip, 30 ideal para losas, columnas y todas las estructuras de tu construcción, porque te ofrece la mayor resistencia, trabajabilidad y durabilidad al resto de la galaxia, pero era una cosa que tarde o temprano ocurriría y, por lo tanto, a Naruto no le molestó en absoluto. Espía Sith 57890. Mi señor, reportando desde Coruscant. Habló el espía con una voz crujiente, como si fuera metal ardiendo en voz. Los republicanos siguen con su gobierno tranquilo, redacto y aprobando las leyes que su lideresa les dice que aprueben. Parece cachorros amaestrados. Si estos son los más inteligentes y capaces de esta galaxia, lo siento mucho señor, con todos mis respetos, no va a encontrar mucha dificultad a la hora de luchar. Le comienza a informar a nuestro protagonista y dando su opinión sobre el panorama que se estaba encontrando en estos momentos. Naruto. Eso da igual, espía. Lo que realmente importa es que sigan centrados en sus tonterías de leyes y cambios que no servirán para nada. En estos momentos el Imperio Ut se ha visto reducido a un par de sistemas alrededor de Tatooine, por lo tanto, pronto tendremos el control de las rutas interespaciales y no tendremos absolutamente ninguna oposición en el borde exterior. Los remanentes imperiales que nos hemos encontrado han sido destruidos y aniquilados, como su emperador que intentaba revivir en otro cuerpo. Tú manténme informado sobre los avances que ocurren en este rincón que te he enviado. Le responde Naruto sin problemas de que sepa esa información porque, como había hecho Danzo con sus súbditos de raíz, él también había puesto a todos sus espías esparcidos por la galaxia un sello que acabaría con sus vidas si les capturaban. Solamente tenían que decir la palabra clave Uzu y ya estaba, en pocos segundos ya estaría muerto y su cerebro inservible. ¿Has conseguido la información que te pedí que obtuvieses como principal urgencia? Le pregunta el emperador Sith a su espía cambiando radicalmente de tema. Espía Sith 57890. Así es, mi señor. Ahora le envío los datos de la ubicación de tanto Luke Skywalker como de Leia Organa, los dos héroes y líderes de la Alianza Rebelde que me pidió. Por lo que he podido saber, ambos son hijos de Padme Amidala, antigua senadora por Naboo durante la República Galáctica antes del Imperio, y del caballero Jedi Anakin Skywalker, héroe de las guerras clon. Actualmente se encuentran separados, pero he podido informarme por una fuente fiable de que se reunirán en el planeta natal de su madre, Naboo, dentro de unos días, después de que la senadora Leia haya finalizado sus tareas en el Senado Galáctico. Le informa el espía con una diminuta sonrisa en su rostro. Cuando se enteró de dicha información nunca pensó que llegaría a ser tan sorprendente. Por lo que sabía, los Jedis tenían prohibido por sus códigos poder tener descendencia, por lo tanto, eso quería decir que el tan afamado y respetado general Skywalker había roto sus votos como guardián de la paz y de la galaxia por su amor hacia una senadora.
Si eso salía a la luz perfectamente, las dos figuras junto a su descendencia se verían manchadas por una opinión pública alocada, insensata e idiota que solamente pensaría que un Jedi rompió sus votos y por ende, todos sus logros no valían la pena y su figura debía ser destruida públicamente. Naruto. Perfecto. Puede seguir con su misión. Le dijo nuestro protagonista mientras cortaba las comunicaciones y comenzaba a pensar en cómo aprovechar el secreto de que la senadora Padme Amidala y el antiguo Lord Sith Darth Vader, más conocido por el mundo ahora por el nombre de Anakin Skywalker, para su favor. Su plan era sencillo: destruir la República desde dentro gracias a sus dos héroes de guerra más reconocidos. Por un lado a Luke Skywalker, que enmarcaba el plano militar siendo reconocido por sus logros al destruir la primera estrella de la muerte. Y, por otro lado, el apartado político con Leia Organa, una persona que había descabezado y destruido todos los planes e iniciativas de la facción imperial dentro del Senado Galáctico con sus discursos, dejándolos en una posición que les era casi imposible obtener los apoyos de los republicanos más moderados y más fácilmente encausables a su causa. Serán perfectos herederos de su padre. No te preocupes, Darth Vader, tus hijos te harán sentir muy orgulloso. Me encargaré personalmente de que eso suceda. Pensó el emperador del Imperio Sith mientras comenzaba a realizar planes en su cabeza para controlar a esas dos figuras claves que le darán la llave para acabar con la nueva república. Borde exterior, sistema Tatooine. Tatooine era el primer planeta del sistema del que ponía nombre y la capital del antiguo imperio criminal de Jabba el Hutt, ahora convertido en un campo de batalla sangriento entre las distintas familias de los Hutt que se disputaban la sucesión al trono del antiguo imperio. Lentamente las familias y posibles pretendientes que iban quedando vivos, tras sus crueles combates fratricidas, iban reuniendo a sus fuerzas restantes con dirección a este árido planeta alejado de los principales mundos de la galaxia. Con el pasar del tiempo iban arribando a Tatooine flotas de decenas o centenares de naves de guerra cargadas de mercenarios que se estrellaban contra el cabecilla de turno que tenía el control del planeta y sus huestes, destruyendo todavía más el ya de por sí pobre sistema. Al mismo tiempo la séptima y décima flotas Sith junto al 14º y 15º ejércitos Sith al mando de Uzumaki Kenshin se acercaban con lentitud al planeta, dejando que los pretendientes Hutt se debilitasen y matasen entre sí. Él, junto a una fuerza de espías que nunca pensó ver en su vida, había provocado que las enemistades entre los distintos pretendientes al trono de Jabba fuesen todavía peores de lo que ya eran antes, para que no se lo pensasen dos veces y decidiesen provocar esa guerra civil que arrasaba el borde exterior y que tanto les beneficiaba a ellos. El tío de nuestro protagonista todavía recordaba como el último sistema en presentar una defensa digna de llamarse como tal, y no las turbas de mercenarios que duraban muy poco tiempo luchando que se encontró antes y después de dicho combate. Fue en el planeta de Gamor, donde sus habitantes natales lucharon con gran valentía y fiereza hasta que vieron que el combate ya estaba perdido, pero antes de izar la bandera blanca se llevaron a bastantes batallones de Sith Troopers. Solamente quedaba este último planeta y todo el imperio criminal que una vez la familia Hutt había conseguido crear desde hacía milenios habría sido conquistado. Lo que la República Galáctica, los antiguos imperios Sith y el Imperio Galáctico no había conseguido, que era dominar a los Hutt, ellos lo consiguieron en muy poco tiempo. Para todo pronóstico, porque el mismo Kenshin pensó que la lucha sería más sangrienta de lo que había sido, con combates desesperados por los defensores y grandes contraataques, pero nada de eso había ocurrido salvo en muy pocas localizaciones contadas. Kenshin, que comience la invasión. Es la hora de que el Imperio Sith tenga por fin el borde exterior de la galaxia bajo control absoluto. Ordena Kenshin al almirante que le acompañaba a su lado mientras observaban cómo los buques de guerra, transportes de tropas, cazas y bombarderos descendían directamente al planeta, tras destruir la flota enemiga y tener vía libre para asaltar el planeta. Pronto atacaremos a esa república desde todos los frentes. Creo que Tsuchikin tiene mucho trabajo para que le consideren Mandalore, se dijo en voz alta el tío de nuestro protagonista mientras presenciaba otro combate. Que Kin tiene mucho trabajo para que le consideren Mandalore, se dijo en voz alta el tío de nuestro protagonista mientras presenciaba otro combate que iba a acabar con la victoria aplastante. POV normal borde medio, sector Chomella, sistema Naboo. Naboo era uno de los planetas más importantes del borde exterior dentro de la nueva república por dos simples razones. Es el planeta natal del antiguo emperador Palpatine y de la senadora Padme Amidala. Naboo era un pequeño pastoral en el ubicado cerca de la frontera de los
A diferencia de la mayoría de los otros mundos, el antiguo planeta carecía de un núcleo fundido, y en su lugar comprendía un conglomerado de cuerpos grandes y rocosos que formaban una red de túneles y cuevas inundadas. Los nativos, que construyeron sus hogares en las de Naboo, rara vez se aventuraban en el núcleo, temiendo a las voraces bestias marinas que residían en áreas como las. A pesar de esto, ciertos navegadores Gungans utilizaron rutas comerciales tradicionales a través de la estructura del planeta, que sirvieron como las vías más convenientes para llegar a otras áreas del mundo. El interior de Naboo era rico en una energía natural única en el planeta, y esto junto con su falta de núcleo fundido le dio a Naboo una reputación de enigma para los astrofísicos, quienes consideraban la estructura del mundo como un fenómeno extremadamente raro. En la superficie de Naboo comprendía una gran variedad de paisajes diferentes, desde llanuras onduladas y colinas cubiertas de hierba hasta lagos causados por la red llena de túneles de aguas profundas. Además de sus características naturales, Naboo era considerado un mundo de belleza clásica debido a la estética de sus centros de población. El plasma natural de la corteza porosa era cosechado para energía y material de construcción, y generalmente se pensaba que era la clave de muchos de los secretos del planeta. Por otro lado, Naboo estaba habitado por dos sociedades, una especie indígena de anfibios inteligentes llamada Gungans, y un grupo de humanos pacíficos a los que se refería como los Naboo. En el pasado distante, un malentendido cultural resultó en una seria disputa entre los Gungans y los colonos humanos. Ambas partes se negaron a reconocer sus responsabilidades en la grieta, y los dos grupos se aislaron el uno del otro por mucho tiempo. Esa situación duró hasta que la invasión de Naboo realizada por la Federación de Comercio obligó a los humanos y a LCOS Gungans a unir sus fuerzas. La historia más reciente por parte de Naboo estaba muy grabada a fuego en las mentes de sus habitantes, todavía recordando la invasión por parte de la Federación de Comercio para controlar el planeta y su lucha para liberarse de su intento de yugo. Como los Gungans fueron manipulados por los separatistas durante las guerras clone intentaron hacerles ir a la guerra contra ellos. La procesión fúnebre para la senadora y ex-reina de Naboo, Padme Amidala. También les llegó a su mente el dominio del imperio, la época de prosperidad que eso trajo, pero también el puño de hierro y la desmilitarización forzosa de las pocas fuerzas armadas que contaba el planeta. Las fuerzas de seguridad reales de Naboo. Tras la caída del imperio en la batalla de Endor, el planeta natal del emperador celebró la victoria de la rebelión y recibieron la comitiva de la alianza, encabezada por Leia Organa, se reunió con la reina de Naboo, Sosa Soruna, para que apoyase el establecimiento de la nueva república y la reactivación del Senado Galáctico. Ella directamente aceptó al sentirse avergonzada por los actos realizados por el emperador Palpatine. Seguidamente de ello, las fuerzas imperiales restantes tras la fragmentación del Imperio Galáctico intentaron mantener el control de Naboo tras el fracaso de la Operación Ceniza, pero fueron rechazados en cada ocasión por las fuerzas novorepublicanas. Sin embargo, aunque las huestes imperiales se estrellaron una y otra vez contra las defensas desplegadas por la Nueva República, una pequeña fuerza de élite encabezada por el Escuadrón Corona, los partidarios del imperio se fueron reuniendo clandestinamente en el planeta. Al ser el mundo donde nació su líder, conspirando contra el nuevo régimen que, lentamente, iba abarcando cada vez más las tierras que una vez fue el imperio que gobernó Palpatine, reuniendo recursos y fuerzas para intentar un alzamiento militar que diese pie al control del sistema entero y reanudar la guerra civil galáctica desde Naboo. Y poco a poco conseguían su objetivo, ya que los aristócratas y clases altas se enriquecieron a manos llenas durante la dominación imperial al recibir sobornos y comisiones por parte del Imperio Galáctico para que no les molestasen y les ayudasen en el control del planeta. Ellos no estuvieron tan de acuerdo con la Nueva República, porque parte de la población de algunos planetas sometidos a la fuerza por el Imperio y que pusieron a la aristocracia leal a Palpatine a gobernar acabaron o muertos, o perdiendo todo su poder y riqueza, quedándose como meros campesinos. Esos pensamientos les asustaron y provocaron que mandasen cantidades ingestas de capital a multiplicar unas fuerzas imperiales en Naboo casi inexistentes, ya que la guarnición desplegada durante el período entre las repúblicas galácticas había sido casi destruido por completo, dejando unos pocos de cientos que se escondieron y se unieron a la conspiración y comenzaron a entrenar a los nuevos reclutas y mercenarios que iban engrosando sus filas. No obstante, mientras eso ocurría, los sectores cercanos al sector Chomel fueron incomunicándose con Naboo y cerrando las vías de comunicación y comercio que tenían con el sector.
Eso provocó una oleada de malestar en el pueblo llano, ya que notaron cómo sus bolsillos se redujeron al no notar los ingresos de las exportaciones hacia dichos grupos de sistemas, y, al mismo tiempo, cómo se deterioró los productos que podían consumir al evaporizarse de la noche a la mañana la llegada de productos importados bastante demandados. Dicho malestar fue aprovechado por los conspiradores para alentar protestas y manifestaciones, diciendo que reivindicasen sus derechos al ser vulnerados por la Casa Real, cosa que hicieron sin sospechar que estuviesen siendo manipulados para derrocar el gobierno actual e instaurar un régimen completamente diferente. Ante las protestas, que un inicio fueron pacíficas con algún que otro momento subido algo de tono, que se degeneraron en una vorágine que tenía el objetivo de arrasar con la monarquía, la reina pidió auxilio a la nueva república, que viendo el panorama y sin capacidad para solucionar pacíficamente, que reprimió con dureza las manifestaciones, saldándose algunas jornadas con varias personas heridas de muerte y cientos de heridos y detenidos. Mientras que las fuerzas republicanas se encargaban de suprimir a los manifestantes y los conspiradores se preparaban para alzarse en contra de la nueva república, el imperio Shi de Naruto Uzumaki se acercaba lentamente hacia dicho sector, de manera lenta y calculada, conquistando a todos los planetas y sistemas que se encontraba a su paso. Después de haber acabado con los Uten Tatooine, Kenshin destruyó a las pocas bandas de mercenarios y cazarrecompensas que pudiesen llegar a producir un problema en el borde exterior y se introdujo de lleno en el borde medio desde sur, al mismo tiempo que Tsuchikin por el norte en dirección a Mandalore y sus sistemas del alrededor en el borde medio, para comenzar la conquista de la nueva república y la inestabilidad de la misma. Por información que su sobrino le había mandado el hermano de Kusina sabía que el Senado Galáctico se encontraba ahora mismo fragmentado en tres poderosas facciones, los denominados conservadores, que englobaban a los antiguos miembros del Senado Imperial que obtuvieron poder durante el mandato de Palpatine, y que eran personas que querían unas reformas muy laxas y que no moviesen mucho el status quo que había, además de aumentar su poder sobre el poder legislativo. Los moderados, encabezados por la canciller Mon Mothma, que intentaban ser un poder centrado y que no provocase grandes problemas en el gobierno de la nueva república para mantenerla unida y cohesionada. Y la facción republicana, dirigida por Leia Organa, que quería unas reformas fuertes, inmediatas y destruir por completo lo poco que quedaba del imperio para que no hubiese ningún indicio de su gobierno durante el mandato neorepublicano. La división entre los republicanos, anteriormente rebeldes, fue algo que sorprendió a la mismísima canciller, que no esperaba que la que consideraba una hija formase una facción propia para forzarla a que hiciese ciertas reformas que no veía imposible con el panorama actual. El cambio en la hija de Padme Amidala y Anakin Skywalker había sido provocado al enterarse por un chivatazo que se quería inutilizar y paralizar de cualquier modo el resurgimiento de la Orden Jedi y el encarcelamiento de cualquiera que no estuviese de acuerdo con ello. Básicamente querían encerrar a su hermano, provocando que una oleada de furia incontenible surgía del corazón de Leia, viéndose traicionada en su mentora política y decidiendo organizarse en contra de dicho proyecto de ley, aunque eso significase ponerse en contra y enemistarse con sus antiguos camaradas. Su objetivo era muy claro: defender a su familia. Con esa información en su mente, ella se desplazó a Naboo para reunirse con Luke en la tumba de su madre, Padme Amidala, de forma sigilosa para que nadie se enterase. Había comenzado a escuchar por parte de la opinión pública que los usuarios de la fuerza eran peligrosos por tener personas como Darth Vader o la gran mayoría de los Jedis entre sus filas, que consideraban que fueron personas crueles y dieron dolor, sufrimiento y odio a la galaxia entera durante años. Tumba de Padme Amidala. Delante de la tumba de la senadora Padme Amidala, férrea defensora de la República Galáctica y esposa de Anakin Skywalker, se encontraban sus dos hijos que la observaban en silencio absoluto, con sus corazones encogidos al pensar cómo sería haber sido criados por ella y no haber tenido que vivir separados y tener que haber luchado una guerra cruel y sangrienta por la paz de la galaxia entera. Luke, ¿con qué el Senado piensa exigir mi cabeza por ser un Jedi? Bueno, siempre pensé que los políticos no servían para absolutamente nada, dijo Luke con sus característicos ropajes oscuros y sable de luz verde en su cintura. Leía: los malditos imperiales han comenzado a ganar un poder de la noche a la mañana en muy poco tiempo. Aunque se hayan mostrado al mundo entero las atrocidades que ha cometido el imperio, que hayan sido derrotados en batalla, con unos pocos focos luchando a lo largo de la galaxia, todavía hay mucha gente que defiende el régimen de Sidious. Comentó Leia con una ropa blanca que le dejaba una gran movilidad y con una pistola blaster en su cintura, muy al lado de su mano derecha.
Ella estaba muy cabreada, notándose desde muy lejos la furia que consumía a la hermana gemela de los Skywalker. Después de lo que han hecho los Jedi por la galaxia, así son recompensados. Parece que todos sus esfuerzos para mantenerla fuera de las garras de los Sith no ha valido la pena si los ciudadanos compran el relato del enemigo, dijo la hermana de Luke mientras apretaba con fuerza sus manos, cerradas en forma de puños. Antes de que Luke le pudiese responder a su querida hermana, sintió una gran conmoción en la fuerza, como si la misma fuerza le estuviese avisando de un gran peligro. Al principio no creyó a sus instintos. Pero finalmente lo vio. Una poderosa flota de naves de guerra que se desplegaba a lo largo del cielo que podía ver y sentir, armada con una poderosa y nutrida hueste de soldados y naves pequeñas para una conquista. Sabía que no podía ser el Imperio Galáctico, ellos no tenían tanto poder como para reunir una fuerza de tal magnitud que sentía y, sobre todo, reunir una fuerza tan grande de usuarios de la fuerza que habían caído en las garras del lado oscuro. Borde exterior, sector Mandalore, sistema Mandalore, Mandalore, el hogar del pueblo de los mandalorianos, temido por la República durante milenios, casi capaces de hacer sentarla de rodillas ante su arrollador avance hacia miles de años, ahora se encontraba en un estado deplorable. Desde la última derrota ante los Jedis, el pueblo de Mandalore, agotado y diezmado, decidió dejar sus tradiciones bélicas y concentrarse en los acuerdos de libre comercio, la neutralidad y el diálogo como forma de resolución de los problemas entre dos pueblos. Esa postura generó disidencias entre los miembros, que querían mantener su antigua forma de vida, provocando varias guerras civiles por el camino, hasta que, ya durante el mandato imperial, tras una segunda guerra civil por el control de Mandalore, el imperio decidió bombardear y dejar deshabitado el planeta para que nadie pudiese habitarlo, conocido ese movimiento por parte de las fuerzas armadas imperiales como la Purga, Gran Purga de Mandalore o la Noche de las Mil Lágrimas. Tras ese suceso los mandalorianos se dispersaron por toda la galaxia, convirtiéndose en cazarrecompensas para poder subsistir y escondiendo su adhesión a un clan de mandalorianos para que no fuese exterminado, ya que después de la era imperial se seguía persiguiendo a dicho pueblo. Pero esa situación catastrófica no hizo sino avivar las llamas de algunos líderes de clanes de reunir de nuevo a su pueblo, recuperar Mandalore y su antigua gloria como se merecen. Sin embargo, esas aspiraciones fueron escuchadas por los espías de nuestro protagonista que, ni tonto ni perezoso, aprovechando la ocasión, ordenó a Kim que conquistase Mandalore y tuviese a los mandalorianos para ella. De esa manera obtendrían una fuerza de élite capaz de acabar con fácilmente una parte importante de las fuerzas de la nueva república, porque Naruto recordaba la información extraída de dicho pueblo de los holocrones del cuarto hermano, Tsuchikin. Patético. Y tú querías reunificar a tu pueblo para recuperar Mandalore. Eres muy ilusa y tonta para creer eso, Bo-Katan. Pronunció la amiga de la emperatriz Tayuya mientras observaba el cuerpo herido y tendido en el suelo ante sus ojos de Bo-Katan, la pretendiente al trono de Mandalore, y principal rival a su posición como nueva Mandalore. Has sido derrotada y como dictan las viejas costumbres, el aspirante que ha sido derrotado no puede seguir con vida, su honor ha sido manchado y, por lo tanto, para recuperarlo debe pagar con su vida. Dijo mientras observaba a los clanes que habían acompañado a Bo-Katan a Mandalore, entre ellos y los que ya contaba bajo su mando sumaban fácilmente alrededor de 5.000 mandalorianos, que después de que se supiese y se extendiese la noticia de una nueva Mandalore se incrementaría esa cifra por mucho. Bo-Katan. Ningún extranjero gobernará Mandalore. Le respondió la pretendiente al trono mandaloriano. Mientras se intentaba levantar y alcanzar el sable negro, el arma que distinguía al líder de su pueblo para guiarlo como él o ella viese necesario. Tsuchikin. Es una pena, la verdad, eras una buena soldado. Hubieras sido una gran comandante si te hubieras rendido al poder del Imperio Sith. Comentó Kim mientras se desplazaba a paso lento para recoger el sable negro y, tras empuñarlo entre sus manos después de tirar al suelo su katana de metal de vibroespada, apuntó con el arma directamente a la cabeza de la hermana de la duquesa Satine Kryze. Hasta nunca, Bo-Katan Kryze, pretendiente al trono de Mandalore, dijo con una voz relajada y sin emociones para descender la hoja y, de un preciso y calculado tajo, la cabeza de su rival se separó de su cuerpo y rodó durante unos segundos entre el campo yermo hasta que se detuvo cero. Ahora que no hay nadie que discuta mi poder, es la hora de que los mandalorianos reciban su justa venganza. La República y el Imperio Galáctico os han utilizado como mera carne de cañón para sus guerras, os han despreciado, os han intentado controlar porque sabían de vuestro gran y temible poder, han destruido vuestra tierra por el miedo que les procesabais, ¿y para qué ha servido provocaros tanto sufrimiento? Y para la hora de vuestra venganza.
Y la nueva república no dejará que vosotros volváis a las antiguas costumbres. Cuando lo sepan y no puedan llegar a un acuerdo beneficioso para ellos, lanzarán a sus ejércitos en vuestra contra. Pero esta vez no agacharéis la cabeza y seréis un pueblo pacífica, no, esta vez los miraréis a la cara y le responderéis con vuestra furia, rabia y sed de sangre. Destruiremos todas sus flotas y ejércitos, conquistaremos sus planetas y acabaremos con sus ciudadanos para dejar claro vuestro mensaje. Y por Mandalore y los mandalorianos. Y venganza. Les dice Kim viendo que lentamente todos los mandalorianos la apoyan con gritos de guerra o arrodillándose ante ella, Suchikin, o como sería conocida ahora, Mandalore la reunificadora. Que este mensaje llegue a cada rincón de la Mandalorianos, tienen una nueva líder y que es la hora de recuperar su prestigio y respeto en este mundo en el que vivimos, ordenó la nueva líder de Mandalore mientras observaba a varios de sus capitanes marcharse rápidamente para cumplir su orden. Almirante Sid 45. Mi señora, le informo de que los principales mundos del norte del borde medio han sido tomados. Dentro de poco todo el sector norte será nuestro y podremos avanzar hacia el interior de la nueva república. Le informa el almirante al cargo de lanzar una ofensiva que iba desde las cercanías de Mandalore hasta 40 mundos de distancia. Desde esa posición él tendría que ir recibiendo la información del resto del frente para pasársela a su superior. Las fases de la guerra abierta entre el Imperio Sith de Naruto Uzumaki y la nueva república se acercaba cada vez más. Continuará. Si les gustó, den un buen me gusta y suscribirse. Hasta el próximo video. Barzo, man.